Bueno, Padre, le queremos agradecer esta oportunidad que tenemos de conversar sobre estos 2 años de ordenación. Este 11 de julio próximo se cumplen 2 años de esta ordenación episcopal, que recordemos se hizo en plena pandemia, en una iglesia catedral absolutamente vacía, con muy poquita gente dentro, y se convirtió en el 7º obispo de San Bartolomé. Queremos preguntarle primero cuáles son las luces y las sombras de estos 2 años como obispo de la diócesis de Chillán. Bueno, gracias Carolina por este tiempo. Bueno, efectivamente son 2 años en pandemia todavía, aunque progresivamente hemos ido recuperando cierta normalidad. Hablando de luces, yo diría que lo primero es que esta es una iglesia, una diócesis viva. Es decir, a pesar de muchas limitaciones, uno ve que la gente responde, las comunidades se reúnen. Cuando hacemos iniciativas comunes, la gente responde. Y lo digo eso porque no siempre es así en todas las diócesis, hay que comentarlo. Por ejemplo, cuando hemos hecho campañas, colectas, la campaña Cuaresma de Fraternidad, nuestra diócesis es de las que más reúne, siendo una diócesis pequeña en relación a otras. Muchas veces hemos encabezado la lista de aportes, siendo una diócesis más pequeña que otras. Y uno agradece ese compromiso, agradece esa entrega. Cuando yo voy a las confirmaciones, a las fiestas patronales, veo que hay una vida, una respuesta, cuando hemos hecho iniciativas formativas. Entonces eso es lo primero, que hay una vitalidad. Y eso se ha expresado, y ahí también hay una segunda luz, se ha expresado en el proceso sinodal y en el proceso de discernimiento. Partimos nosotros a fines del 18 o el 19 este proceso de discernimiento en la iglesia chilena, y ese 19 hicimos los famosos juegos, que eran actividades de conversación en torno a la realidad de la iglesia, y fíjate que en Chillán también hubo una muy buena respuesta respecto de esa participación. Y después, cuando el Papa nos convocó al proceso sinodal en octubre del año pasado, también nos organizamos, entre medio hubo la Asamblea Latinoamericana, que también hubo respuesta. Entonces, quiero decir que hay una vitalidad y hay un espíritu de búsqueda. Y lo que salió de nuestro proceso sinodal es bueno, es decir, una inquietud por renovarnos, reestructurarnos, formarnos, renovar la catequesis, la pastoral juvenil, la solidaridad, etc. Entonces diría yo que eso, que hay un espíritu de búsqueda y compromiso de mucha gente, sacerdotes, laicos, religiosos. Como sombras, diría yo que hay que reconocer que no solo aquí, sino que en el país nos vamos envejeciendo como iglesia y nos vamos empequeñeciendo. Y eso hace que cueste más muchas veces encontrar gente disponible para muchos servicios. Recién conversaba con un diácono y me decía él que hay que salir a buscar a la gente para que asuma encargos, compromisos, porque no es llegar y encontrar a las personas. Y los sacerdotes se quejan de eso, que a veces quieren hacer cosas y no tienen con quién. Y ese es un fenómeno de nuestra iglesia chilena, en especial de nuestra sociedad chilena también, donde cuesta el compromiso, el dar tiempo para la comunidad, para los demás y en el caso nuestro para el Señor. Esa es una dificultad. Y obviamente esta es una iglesia, lo digo como luz y como sombra, es una iglesia herida por la situación de los abusos sexuales porque tuvimos muchos casos y eso dañó las relaciones, dañó por supuesto a las personas que sufrieron los abusos. Pero como luz, si podemos decir, a pesar del sufrimiento, es que las situaciones se han ido abordando. Hoy día estamos en una situación bastante más normal, en el sentido de que no podemos decir que esto se ha superado, porque, como decía el Papa, las heridas nunca prescriben y es un tema que tenemos que seguir trabajando. Pero podemos decir que superamos el momento crítico y creo que lo superamos con justicia, con verdad, con sentido común, y espero yo que podamos seguir trabajando porque esto no se ha cerrado.
Bueno, y en ese sentido se rearticuló también el departamento de prevención, hay nuevas personas trabajando en el equipo. ¿Cómo se va a dar ese trabajo de aquí, de ahora en adelante, en este proceso que usted dice que estamos un poco más tranquilos? Nosotros hicimos varias cosas que había que hacer. Primero, había que hacer los procesos penales o investigaciones canónicas que se hicieron y al final de eso hubo sanción en algunos casos y en otros casos los sacerdotes pidieron la dispensa. Luego ha habido formación de laicos en prevención y en ese sentido lo que se está haciendo ahora es renovar el equipo de prevención que es el que forma a los laicos porque todavía hay mucha tarea formativa que hacer. Junto con eso tiene que haber un responsable de base en cada parroquia que ha costado, pero hay que avanzar como en la estructura de esos responsables en cada parroquia y en cada colegio. Y junto con eso también hemos estado desde hace un tiempo fortaleciendo un equipo de reparación, es decir, que pueda encontrarse y dialogar con víctimas para ver cómo les ayudamos, les apoyamos en sus procesos de reparación. Eso es lento, no es nada de fácil, no con todas las víctimas y diálogo, pero es un intento que se está haciendo. Así que en esa línea hemos reforzado ese trabajo. Padre, por estos días vivimos la ordenación diaconal de Sebastián, pero la falta de sacerdotes es un tema también que se habló en la última asamblea diocesana. Con la ordenación diaconal de Sebastián ya no tenemos seminaristas en el metropolitano de Concepción. ¿Cómo vamos a abordar esta situación? Yo sé que es una realidad que no solamente nos está afectando a nosotros en Chillán, es una realidad nacional, mundial también, pero ¿cómo lo vamos a abordar desde San Bartolomé? Mira, es una alegría primero la ordenación de Sebastián, la alegría vivida, su disponibilidad, su buena disposición para servir a la iglesia diocesana, a sus hermanos. Eso es lo primero. Luego, efectivamente, es una pena que no tengamos seminaristas aquí y en muchos lados de nuestra iglesia chilena. Y yo creo que vamos a vivir algunos años así, no va a ser una situación que se supere rápido, pero hay que seguir trabajando y no perder la esperanza de que en algún momento pasemos a otra etapa donde nunca vamos a tener muchos seminaristas, masas, pero sí tengamos algunos que es natural, que algunos jóvenes, algunas personas, hermanos nuestros, estén disponibles para seguir al Señor en esta vocación. Entonces hace poco conversamos entre sacerdotes y responsables de parroquia y estamos formulando, creando un equipo de hermanos que nos anime en esto. ¿Nos anime a qué? A rezar, a trabajar con los jóvenes, a plantear el tema, a acompañar, porque creo que lo fundamental en esto es acompañar a jóvenes no tan pequeños, a jóvenes un poquito más mayores que están en etapa de discernimiento, para que puedan plantearse este camino. Entonces yo espero que con el tiempo vayamos teniendo mejores noticias. Ahora, las familias católicas y los colegios, todas las comunidades tienen que hacer su parte. La mejor manera es evangelizar, es tratar de llegar con el anuncio de la fe a los jóvenes y a otras personas. Y ahora, vamos a vivir una etapa de la iglesia, no solo de este año, sino que los años que están por delante, donde los sacerdotes van a ser pocos. Ante eso, necesitamos el compromiso, el apoyo de los laicos. Muchas cosas tienen que estar cada vez más en manos de los laicos y no esperar que el cura esté en todas las cosas, ¿ya? Eso es lo primero. Vamos a ver si podemos pedirle alguna ayuda a alguna diócesis extranjera que nos colabore con algún sacerdote, pero en esto lamentablemente no es tan fácil, ¿ya? Hay que soportar el frío de Chillán primero, pero no es eso, sino que obviamente sacerdotes misioneros no es fácil tener porque en todos lados de alguna manera faltan, pero esperamos que otras iglesias que son más ricas en vocaciones nos puedan apoyar. Así que por ahí diría yo y seguiré trabajando en esa perspectiva de una iglesia más sinodal, donde todos asumimos la tarea de la iglesia.
Usted lo abordaba en este proceso de discernimiento que ha durado varios años. Uno de los resultados, o lo que la gente también está pidiendo, un mayor rol más participativo de la mujer dentro de la iglesia. Hemos tenido algunos ejemplos, se le ha encargado parroquialmente algunas comunidades religiosas. ¿Cómo vamos a caminar en ese camino? La mujer está en la iglesia, lo hemos dicho tantas veces, nuestras comunidades son en buena parte llevadas adelante por mujeres y se agradece mucho. El tema fundamental es que percibo yo es que a lo mejor todavía tenemos una mentalidad algo machista para conducir la iglesia, y ahí tenemos que hacer como un cambio que es cultural, podríamos decir, que tiene que ver con los estilos, y tenemos que hacerlo todo, o sea, los sacerdotes, también los laicos, las parroquias, para que hagamos esta transformación más cultural. Y junto con eso, donde no se ha hecho, en dimensiones donde no se ha hecho, que la mujer no esté ausente de espacios de decisión. Yo creo que están presentes en las decisiones, por ejemplo, de la vida parroquial, de nuestros colegios, pero posiblemente haya lugares que todavía no están suficientemente presentes y ahí tendrían que estar. Y obviamente también en la vida de la diócesis, en la conducción de la diócesis. Claro, yo siempre explico, no va a haber una obispa ni sacerdote mujer, pero dentro del contexto que conocemos que la Iglesia tiene, incorporar a la mujer en espacios de decisión, de conducción. Acá hay algo, aquí mismo en la curia hay varias mujeres que aportan, que trabajan en la vida pastoral, y en esa perspectiva creo que hay que seguir avanzando. Y bueno, ya sabemos que hay 2 parroquias a cargo de religiosas como responsables parroquiales, y eso es un camino siempre abierto, y agradezco yo el trabajo y la misión que ellas hacen. Padre, pensando de qué fin de año ya caminamos de frente a ese segundo semestre, ¿cuáles son los proyectos o qué cosas podemos esperar nosotros de lo que queda del año para la diócesis de San Bartolomé? Lo primero es que el camino sinodal está todavía abierto. Estamos en la etapa en que tenemos que diseñar, redactar orientaciones o prioridades pastorales. Estamos en eso después de cerrar el proceso sinodal diocesano. Todavía tenemos la Asamblea Eclesial Nacional, que es en octubre. Entonces estamos en una etapa un poco intermedia donde estamos preparando o buscando preparar alguna iniciativa. Acabamos de constituir un equipo de formación que está dando sus primeros pasos para que el próximo año, la verdad, podamos iniciar iniciativa, un programa de formación de laicos. Veremos en qué términos, pero tenemos que formar catequistas, tenemos que formar animadores de jóvenes y otros roles en la iglesia, ministerios laicales. Entonces para eso estamos conversando y diseñando un programa que nos permita formar ojalá muchos laicos, tanto de manera general como en algún momento de manera específica en función de los servicios que ellos prestan. Ese diría yo que es lo sustancial. Y luego tenemos que reforzar las cosas como habituales, tenemos que reforzar nuestra ayuda fraterna y los canales de solidaridad, porque la Iglesia tiene que mostrar o traducir su amor al hermano en iniciativas concretas que vayan a apoyar a los más débiles, a los más pequeños. Tenemos también que reanimar siempre nuestras celebraciones litúrgicas, a propósito de que el Papa ahora nos ha escrito una carta apostólica sobre la liturgia, que es bien hermosa, bien animadora. Y también nos importa mucho en esta perspectiva seguir pensando, porque el proceso sinodal lo pide, lo explicita, cómo renovar nuestras estructuras eclesiales para que sean más participativas y más misioneras. Entonces ahí creo que lo fundamental va a ser renovar o reforzar, seguir reforzando nuestros consejos pastorales en cada unidad pastoral, que funcionen, que tengan roles claros, y fortalecer ministerios laicales. O sea,
Hay ministerios laicales en la Iglesia, pero hay que fortalecerlos, explicitarlos bien cuál es su función, formarlos, de manera que la Iglesia en el fondo sea una comunidad donde muchos aportan desde sus dones. Diría que por ahí va como el trabajo de aquí a fin de año, manteniendo las miles de cosas que siempre hay en una comunidad. Sí. ¿Está leyendo la propuesta de la nueva Constitución? Sí, había leído en parte el borrador, aunque era un poco pesado porque era muy disperso, y ahora estoy leyendo, leí una primera aproximación así, el documento ya final, armonizado, y estoy leyéndolo además porque estamos trabajando con un grupo de obispos en una palabra que tenemos que decir como obispos. Bueno, en este tema, lo primero es que yo tengo una pena, sí, tengo una pena, y lo digo así, independiente de mi postura, es que yo tenía más esperanza de que llegáramos a un texto más consensuado, que tuviera una acogida más amplia. Yo esperaba, me había hecho la expectativa de que, dado el casi 80% del plebiscito de entrada, íbamos a tener un texto consensuado y por lo tanto la mayoría íbamos a estar de acuerdo en ese texto. Pero no se dio así. Estamos divididos y tenemos posturas divergentes y vamos a tener que esperar entonces la decisión de la ciudadanía del plebiscito. Entonces tengo esa tristeza. Ahora obviamente un texto constitucional es complejo, no es nada de fácil primero leerlo porque tiene muchas cosas técnicas. Hay muchas cosas en que la opinión de uno u otro es legítima. Si a mí me gusta este sistema político o este otro, es legítimo, ¿ya? Pero claro, hay algunos puntos que nos preocupan y también algunos puntos que valoramos, que yo valoro. Por ejemplo, sin duda que todos los avances, por lo menos enunciados en derechos sociales, el reconocimiento de los pueblos indígenas, de la discriminación que tantas veces han vivido, son cosas valiosas, la defensa o la promoción del medio ambiente, son cosas valiosas en las cuales la Iglesia tiene mucha sintonía, entonces eso valoro. Y por supuesto que me preocupa y me cuesta mucho que esté la posibilidad del aborto, o sea, no solo, de hecho se aprueba la interrupción del embarazo y eso para nosotros es grave, porque es una vida humana, tenemos que decir una y otra vez que es una vida humana que está en el vientre de la madre y se aprueba una norma de un aborto en verdad sin restricciones, aunque la ley después norme, pero como aparece en el texto es sin restricciones. Y después hay también algunos temas que tienen que ver con el concepto de familia y que tienen que ver también con el rol de la sociedad intermedia. Aquí me explico. El Estado tiene que hacer un trabajo muy importante en la sociedad, pero hay una serie de sociedades intermedias, como son nuestras comunidades, los colegios, las iglesias y un montón de organismos sociales que hacen su aporte. Entonces el Estado tiene que apoyar a esas sociedades intermedias, no reemplazarlas cuando ellas pueden hacer su tarea, y tiene que darle todos los elementos que necesita para servir al bien común. Y a veces en algunos elementos de la propuesta constitucional hay un poquito exceso de Estado, digo yo. Un poquito exceso de Estado, que el Estado se mete demasiado. Y yo creo que la sociedad tiene que resguardar la libertad de iniciativa, lo que nosotros hablamos como principio de subsidiariedad. Diría yo que son mis aprehensiones. Ahora, creo que es importante que la gente se informe, que vote en conciencia y que hagamos un diálogo de esto. Ojalá que vamos a pelear un poco por un montón de estos temas, pero ojalá que no se rompa el diálogo y bueno, sabiendo que después del plebiscito seguimos siendo una comunidad que tenemos que caminar juntas. Entonces les pediría a todos, así como un llamado, a no pelearse demasiado y a dialogar y a escucharnos en nuestras posturas. Perfecto. Padre, por último, ¿algún mensaje que le quiera dar a la comunidad en el marco de esta celebración de los dos años de ordenación episcopal? Bueno, lo primero,
siempre vale la pena, y lo digo honestamente, pedir perdón por lo que yo no he podido responder suficientemente como obispo. No es fácil ser obispo ni cumplir un rol de liderazgo, y cada uno tiene sus debilidades, deficiencias y sus habilidades, digamos. Yo trato de hacer lo mejor posible, pero obviamente, seguramente en muchas cosas quedo en deuda. Y después también siempre tengo la sensación de que 2 años son poco, además en pandemia. Entonces, aunque conozco todas las comunas, pero me falta mucho por conocer a la gente, conocer a comunidades, conocer su idiosincrasia, digamos. Entonces, paciencia, espero que el tiempo también me ayude. Y el llamado es a hacer iglesia, a caminar juntos, a comprometerse y a vivir con alegría la fe, vivir con alegría el camino del Señor. Nunca vamos a responder completamente a los desafíos que tenemos, pero ojalá que siempre demos testimonio alegre, generoso de nuestra fe, y eso es lo que más evangeliza finalmente. Padre, le queremos agradecer que haya estado con nosotros, con los medios asociados también en esta entrevista, en el marco de estos 2 años de ordenación episcopal, que recordemos se cumplen este 11 de julio. No, gracias a ustedes y bendiciones para todos. Muchas gracias.